Y ahora llega Catalina Noriega. Buenos días, Catalina. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues, mi querido Héctor, los canibalismos políticos están llegando a extremos, oye, pocas veces pensados. Ahí empezó esta historia Ricardo Alemán, el periodista, quien publicó en el diario El Universal en cuanto a que el joven maravilla del PAN, su actual líder, Ricardo Anaya, gasta como demente porque, mi querido Héctor, porque tiene a su familia viviendo en Estados Unidos y él va todos los fines de semana a visitarla. Por supuesto, si piensa uno en el gasto que implica, pues el tener dos casas, bueno, ahí cuántos aztecas ahorita se van a sentir aludidos en otro sentido, pero bueno, el caso es que Anaya, en efecto, tiene a los 3 hijos y a la esposa en la ciudad de Atlanta. Ya se presentó el joven maravilla después de que el día de hoy el periódico El Universal le dedica la primera plana destapando estas conductas a las que ha hecho referencia Ricardo Alemán. Pues ya se presentó él con Loret de Mola a dar las aclaraciones pertinentes. ¿Qué dijo Ricardo Anaya? Él sostiene, mi querido Héctor, que es una persona que tiene pues un montonal de locales, naves comerciales allá en su natal Querétaro, propiedades que le reditúan unos 300,000 pesos mensuales, con los cuales está cubriendo esto que dice él que van a ser 2 años en que envió a su familia a Estados Unidos para que sus hijos aprendan inglés. Él sostiene que así lo hicieron con él de niño y que le dio tan buenos resultados que fíjate ahorita el cargo que ostenta. Por supuesto que él no podría cubrir estos gastos con el sueldo que tiene en Acción Nacional, que es de 48,000 pesos mensuales, pero conste que presentó absolutamente todos los documentos en los que reconoce, empezando por su declaración 3 de 3, en los que reconoce esas propiedades, lo que le dejan al mes, en fin, lo que ha pagado de impuestos, porque presenta también su declaración de impuestos y en efecto no hay una sola falacia en estos números. ¿Qué te quiero decir con esto, mi querido Héctor? Bueno, en primer término, Ricardo Anaya culpa al PRI de haber encaminado al periodista Ricardo Alemán para el
hacerlo parecer como corrupto, de manera que todos podamos decir PRI y PAN son lo mismo. Yo creo que ahí comete un error gravísimo. Yo no creo, mi querido Héctor, que haya sido el tricolor la fuente de Ricardo Alemán. Esto que ocurre con Ricardo Anaya, te lo firmo, es fuego amigo. Y esto sale de su propio partido Acción Nacional. ¿Por qué te lo digo así? Porque, mi querido Héctor, son estrategias clásicas del blanquiazul. Siempre han hecho este tipo de trabajo sucio cuando quieren pues quitar a uno de sus militantes, exhibirlo, fastidiarlo, pero encima, calumniarlo. Yo recuerdo terriblemente una de las elecciones internas que tuvieron para elegir a presidente de su cúpula. En aquella época, Gabriel Jiménez Remus contendía contra Luis H. Álvarez. Gabriel Jiménez Remus fue muy amigo mío y mi querido Héctor, ¿qué cosas le hicieron? Mensajes hasta con amenazas de muerte. Le levantaron difamaciones, lo calumniaron, inventaron horror y medio. Siempre, reitero, ha sido una estrategia panista que usan con una facilidad pasmosa. Y aquí lo que hay que ver es quién está contendiendo en contra de Ricardo Anaya. ¿Por qué? Por la silla embrujada del 18. Pues Margarita Zavala de Calderón. Ya se nos olvidó lo perverso que es el calderetas. Ya se nos olvidó la forma en que destrozó a su partido, la forma en que se hizo del control de los militantes, la forma en que apabulló al viejo panismo, que tantos de ellos simple y sencillamente salieron del organismo político. Así que, pues Ricardo Anaya se defiende con papeles, y no es que yo esté a favor o en contra de él, me explicó, pero creo que él tenía el derecho de dar a conocer su verdad y la está dando a conocer con documentos. Sí, Catalina, pero aunque se defienda, no sabemos de dónde se hizo tan rico, si fue cuando ocupó un puesto muy importante en Querétaro. Y luego, vamos a dejar todo aparte, suponiendo, sin conceder, que es inocente y que sí todo su dinero es producto de su trabajo, el sudor de la frente y su inteligencia que le dio por ir a estudiar a Estados Unidos. ¡Qué poca sensibilidad de un hombre que va cada semana a Estados Unidos porque ya tiene a sus hijos, cuando los demás estamos aquí clamando porque haya clases en la escuela? Estoy completamente de acuerdo contigo, Manelik, pero esas son otras variables, ¿me explico? Desde luego, lo que yo te digo es, a Ricardo Anaya le acaban de dar una estocada que no va a haber forma que se levante de ella,
después de esto, decir que tendría posibilidades de ser candidato presidencial, ya como que se quedó en agua de borrajas. Estoy completamente de acuerdo contigo en que le faltó sensibilidad. A mí personalmente, bueno, me parece algo inaudito mandar a tu familia 2 años a Estados Unidos para que los hijos aprendan inglés, por favor, pero está en su derecho como persona de hacer con su vida privada lo que le parezca. A mí lo que me parece gravísimo, y lo reitero, son estas estrategias de acción nacional tan increíblemente sucias, tan increíblemente bajas, porque así se las gastan, Manelik. Probablemente ocurre también en las demás fuerzas políticas. Ya conocemos las zancadillas, los trancazos que se propinan unos y otros. El PRI ha sido especialista, por ejemplo, en desbaratar honras de sus militantes que no le acomodan. Uno de los casos más claros es el de Manlio Fabio Beltrones, al que destrozaron diciendo que era narco, que no podía entrar a Estados Unidos, cuestión que es absolutamente falsa. Pero, reitero, me parece de lo más bajo destruir la reputación del presidente de un partido con, en última instancia, falsedades. No, pero aquí no hay falsedades. Claro que sí, Héctor, en cuanto a la proveniencia de los recursos para poder tener a la familia allá. No, pero eso no es lo grave, sino el desdén por nuestras instituciones, nuestra nacionalidad, nuestra esencia de mexicanos, hasta las cachas. Pues mi querido Héctor, mira, en eso hay muchos puntos de vista. Yo te reitero, yo no mandaría a un hijo a Estados Unidos a aprender inglés. Digo, no mandaría a la familia completa. Podía haber mandado a los chamacos solos, me explicó. Pero bueno, son cuestiones, yo te diría que cada cabeza es un mundo. Pero eso habla, además de que es un personaje, pues con una mentalidad muy extraña, desde luego. Pero la forma en que se destapó el tema fue para atacar su honradez. Así lo destapó Ricardo Alemán. Pero qué bueno que existen reporteros investigadores y audaces y que se lanzan aunque después les endilguen que están bajo una consigna. Pues desde luego que están bajo una consigna, mi querido Héctor, porque para conseguir los documentos que consiguió para inspirarse en el tema, perdón, pero eso es de consigna. Y yo reitero, la consigna es fuego amigo. No viene del PRI, no. Viene del propio PAN. Pues hay que recordar lo que le hicieron a la candidata a la presidencia en la contienda pasada. Te digo que siempre han usado ese tipo de estrategias. Recordaba yo este asunto de Gabriel Jiménez Remus, que fue
inaudito, mi querido Héctor, pero inaudito, ¿eh? Te digo, llegó a amenazas de muerte si no se retiraba de la contienda, y eso era por el liderazgo de Acción Nacional. Yo aplaudo el fuego, amigo. A final de cuentas, solo así nos enteramos de cómo viven, qué piensan de nosotros y lo lejanos que estamos de ellos. Oye, Catalina, ¿sabes quién está muy contento? Madero. Claro, mi querido Héctor, Madero, que se sintió profundamente traicionado por Anaya, desde luego. Por eso te digo, es el canibalismo político, es la forma en que unos a otros se ponen cuatros, se pisan los callos, pero esto, Manelik, si bien por un lado podrías pensar que es sano, por el otro te remite al tema de que todo mundo tiene derecho a una privacidad. Aunque sean políticos, tienen derecho a llevar una vida privada sin que nadie se inmiscuya en ella. Oye, no, ¿te acuerdas de aquel dirigente político del Distrito Federal, al hijo de el de la basura? ¿Cómo lo lincharon prácticamente cuando los jueces siempre determinaron su inocencia? Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Héctor. Que exacto. Efectivamente, pues no aparecieron las pruebas para sentenciarlo, de manera que tampoco te pueden sentenciar sin pruebas, ¿me explico? Y todos sabemos cómo se las gasta ese personaje, que auténticamente es gangsteril. Pero, pues sí, en pocas palabras, estos son los juegos de la política. Y el que le entra, pues ya sabe a qué se atiene. Perfecto. Ya sabemos a qué le tiran. Gracias por hoy. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días. Verónica Gómez Velázquez, de 56 años, de Benito Juárez. No estoy de acuerdo con la señora Catalina porque parece que está defendiendo al señor Ricardo Anaya del PAN. ¿Sánchez qué? Es una ofensa para los mexicanos, ya que dice que se preocupa por los mexicanos, de nuestro bienestar. Ojalá nosotros tuviéramos sueldos decorosos. Pedro Coronel Rodríguez, de 76 años, en Tultitlán. Ricardo Anaya, aunque tus hijos hablen inglés, tú sigues teniendo cerebro de pollo, porque con mucha facilidad olvidas lo que pasó en tu partido. Olvidas a los gobernadores que, como el de Sonora, resultaron ser unos raterazos. Vete a Estados Unidos con tu dinero y ojalá desaparezca tu partido.